Millonaria se burla del hijo de la limpiadora, pero lo increíble es que él le responde algo. Sor Javier, con solo 22 años, sabía que su camino hacia la medicina estaba lleno de piedras, pero cada vez que pensaba en su madre, Rosa, su determinación se reafirmaba. Mientras él pasaba horas en la universidad, su madre limpiaba los mármoles relucientes de un rascacielos en la vasta Ciudad de México. Su sudor, más que un simple símbolo de trabajo, representaba la dignidad que había instilado en él. Era su héroe, una mujer ejemplar que le enseñó que el esfuerzo era el verdadero patrimonio. Sin embargo, el ambiente opulento de su campus universitario contrastaba agudamente con la clase trabajadora que representaba. Entre estudiantes adinerados, Javier se sentía como un náufrago en tierra firme, cada pasillo un recordatorio de sus limitaciones económicas. Ese día se encontraba en la biblioteca, inmerso en libros de medicina, cuando Ana, una joven de 25 años, irrumpió en su mundo. ¿Y tú qué haces aquí, hijo de limpiadora?, dijo, la burla encapsulada en su voz fina y altanera. Las risas de sus amigos resonaron, llenando el aire de un desdén palpable. La impotencia lo abrumó como un torrente, sus emociones confluyendo en un cúmulo de rabia y tristeza. Era un ataque no solo a él, sino a todo lo que representaba. A mí no me importa tu legado, pensó, mientras se apretaba las manos contra el libro que sostenía. Era el momento de responder. ¿Sabes qué? Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Mi madre, con su esfuerzo diario, sostiene nuestra comunidad, y su trabajo es mucho más importante que tu herencia. Las miradas de sus compañeros se tornaron mixtas, algunos sorprendidos, otros admirando esa fragorosa valentía que nunca antes había mostrado. Algo dentro de él había despertado. Pero la satisfacción fue breve, ya que el desafío incendiario de Ana no tardó en llegar. Te reto a un concurso académico, Javier. Veremos si tu esfuerzo puede competir con lo que el dinero puede comprar, lanzó con una sonrisa que resplandecía en su arrogancia. Las burlas tomaron forma de apuestas entre los estudiantes, la noticia se propagó como el fuego en un desierto seco. En su mente, Javier sentía un peso aplastante. No solo tenía que estudiar, debía luchar contra la imagen de un sistema que no creía en su valía. No podía permitirse perder, no solo por él, sino por la dignidad de su madre. A través de noches de estudio silenciosas, las dudas lo atormentaban. ¿Y si no lo logro?, se cuestionaba mientras su mente giraba entre el conocimiento y la presión social. Después de largas horas de estudio, visitaba a Rosa, su baluarte. Su amor incondicional lo llenaba de una energía que desvanecía sus temores. ¿Estás listo, mijo?, le preguntaba, y él, con una sonrisa que apenas ocultaba su inquietud, asentía. La angustia crecía en su pecho como un eco distante. El día del concurso, el ambiente en la universidad vibraba. La tensión era palpable, compañeros apostaban miradas entre Javier y Ana, una danza de desprecio y desafío. Él sentía que no estaba solo en esta batalla. Sin embargo, la sombra de la historia que le había tocado vivir era un ladrillo en su mochila. A pocos minutos de comenzar, Javier respiró, ansioso, su mente se disparaba con una serie de preguntas. ¿Estaré a la altura de las expectativas? ¿Podré hacerle frente a la arrogancia que encarna Ana? La incertidumbre lo envolvía, mientras miraba a su alrededor, todos los ojos estaban puestos en él. Justo antes de que el jurado diera la señal de inicio, la imagen de su madre sonriendo le llenó de coraje. Javier sabía que no ganaría solo un trofeo, estaba luchando por la dignidad, por su familia y por todos aquellos que habían sido silenciados. Sabía que su historia podía cambiar todo. Ruido acelerado en su pecho, un duelo interno que solo lo impulsaba más hacia adelante. ¿Pero sería suficiente para derribar la desconfianza de una sociedad construida sobre clases? La mirada de Ana, llena de desprecio, lo acuchillaba con cada instante. Y en ese momento culminante, sintió que no solo se enfrentaba a ella, sino a un sistema que siempre había minimizado su valor. La señal de inicio resonó en el auditorio,
como un disparo que marcaba el inicio de una carrera en la que Javier se había preparado con cada fibra de su ser. A su alrededor, el murmullo del público se desvaneció en el silencio, todo lo que existía era él y el desafío que tenía por delante. Las palabras de Ana, despectivas y afiladas, reverberaban en su mente mientras el primer tema del concurso se proyectaba en la pantalla. Fisiología del cuerpo humano, leía con las letras brillando como un faro en su incertidumbre. Sus manos temblaban ligeramente, pero no podía permitir que la emoción no dominara. Las horas de estudio adquirían una nueva dimensión. Se recordó a sí mismo, en la biblioteca, pasando las páginas interminables de libros, anotando cada detalle, cada concepto. Se trataba de absorber lo que los demás consideraban trivial. Cada noche de desvelo era un ladrillo en la construcción de su fortaleza interna. Comenzó a hablar, palabras fluyendo con claridad, cada una en su lugar, piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. La fisiología no era solo teoría, era la vida que se movía en los cuerpos, la razón por la que cada latido significaba algo. Miró a su alrededor, notando cómo los rostros del jurado se mantenían muy atentos a sus explicaciones. Por un instante, el miedo se desvaneció y su pasión emergió con fuerza. Mientras continuaba, el rostro de Ana se volvía cada vez más pálido. Sentía que la confianza que había estado enraizada en su desafío ante él comenzaba a resquebrajarse. En su interior, una chispa de satisfacción vibraba, estaba demostrando que el esfuerzo podría superar las barreras de clase. El siguiente tema fue patología, y Javier se sintió preparado. Era un campo que siempre le había fascinado, un área donde el conocimiento podría marcar la diferencia. Habló de enfermedades, de su impacto en la humanidad. Era más que solo palabras técnicas, cada enfermedad era una historia, y Javier estaba decidido a ser el médico que escribiría nuevas historias de esperanza. Ana tomó su turno, sus palabras eran afiladas como cuchillos. Con cada frase, intentaba desestabilizarlo, cuestionar sus conocimientos y volver a enfatizar su superioridad basada en su entorno privilegiado. Pero a cada ataque, Javier respondía con la seguridad que había cultivado. No era solo su conocimiento lo que le daba fuerza, era todo lo que representaba. Con cada respuesta, se sentía más firme, como si la historia de su madre lo acompañara en el escenario. Mientras se desarrollaban las preguntas, Javier observó a sus compañeros. Algunos comenzaban a ver lo que había estado construyendo por dentro. Su lucha no era solo académica, era una transformación personal que inspiraba incluso a aquellos que antes lo marginaban. ¿Realmente podrían entender la batalla que libraba cada día? Finalmente, el jurado dio sus deliberaciones y el silencio se tornó abrumador. Cada participante aguardaba, los corazones latían al unísono en la sala. El anuncio del ganador se acercaba, y con él, una mezcla de ansiedad creciente. No solo se trataba de obtener un reconocimiento académico, sino de demostrar que el esfuerzo genuino y auténtico podía desafiar todas las expectativas. La voz del jurado resonó, el ganador del concurso es. La tensión se cortaba como una cuchilla afilada. Apenas podía respirar. A lo lejos, la mirada de Ana parecía desafiadora. Pero en el fondo, Javier sabía que más allá de cualquier mención, la verdadera victoria sería su evolución personal. Mientras el jurado se preparaba para revelar el nombre, la mente de Javier se llenó de visiones del futuro, una vida donde su trabajo significara un cambio real, no solo para él, sino para otros que se sintieran como él. El momento de la revelación estaba a punto de llegar, un instante que podría definir su camino y dar un rumbo a su lucha. ¿Lograría conquistar su camino hacia la medicina o se vería eclipsado por la sombra de la clase elevada? La respuesta estaba a punto de ser pronunciada. El jurado finalmente reveló el nombre, y el eco de su voz resonó en los oídos de Javier como un tambor distante que anunciaba su futuro. El ganador del concurso es. La expectación era palpable, pero un sentimiento contradictorio lo llenaba, miedo y esperanza entrelazados. Cuando el jurado pronunció su nombre, un torrente de emoción lo invadió. No era solo la victoria en sí.
Era el reconocimiento de todo el sacrificio, cada lágrima, cada desvelo. Hizo un gesto con la mano para agradecer, pero en su mirada había una determinación férrea. Esa mención no solo era suya, representaba a todos aquellos que, como él, habían sido considerados invisibles. A raíz del anuncio, los murmullos de sorpresa llenaron el auditorio. Ana, que había mirado con desprecio, ahora pareció desmoronarse en su asiento. El desafío que Javier había enfrentado se manifestaba en esos momentos, no era solo un éxito académico, sino un acto de resistencia y de autoafirmación. Sin embargo, el triunfo trajo consigo una nueva carga, la expectativa de probar que ese reconocimiento no era un accidente, que tenía que demostrar su valía más allá de un solo evento. Las semanas siguientes se convirtieron en una vorágine de oportunidades. Javier se adentró en una nueva realidad, proyectos de investigación, conferencias y entrevistas comenzaron a llenar su agenda. Cada espacio que ocupaba era un paso más hacia la realidad que había soñado, la medicina como un agente de cambio. Pero esa rápida transición también lo llevó a cuestionarse, ¿era realmente capaz de mantener ese ritmo? ¿Podría sostener la presión que acompañaba al reconocimiento? La culpa emergía. Mientras otros recuperaban su vida escolar, él se encontraba a la vanguardia, abrumado por la carga de sus ambiciones. Comenzó a notar la distancia con sus antiguos compañeros. Las pequeñas interacciones que compartían se volvieron escasas. Algunos lo despedían con sonrisas, otros con susurros. Pero lo que más le incomodaba era el resquebrajamiento de su propia identidad. Se preguntaba si, al absorber la luz de su triunfo, habría oscurecido las sombras de sus raíces. Una tarde, mientras paseaba por el campus, se encontró con un grupo de estudiantes conversando animadamente sobre futuros proyectos y posibilidades. Se acercó, decidido a no rehuir su pasado. Intervino en la conversación, compartió ideas y su entusiasmo por colaborar. Fue un momento revelador, recordó la importancia de las conexiones, del trabajo en equipo, de valorarse a sí mismo sin importar el estatus. Sin embargo, al regresar a casa después de esas interacciones, se sintió asfixiado. La presión de ser un ejemplo lo llevaba a un abismo de dudas, donde cada comentario sobre su éxito se convertía en un recordatorio de lo que podía perder. Sin embargo, no era el temor a perder el honor lo que lo enfrentaba, sino el miedo a no ser suficiente. Esa lucha interna comenzaba a manifestarse. Se dio cuenta de que para triunfar no solo necesitaba conocimientos y habilidades, debía cultivar su equilibrio emocional. Estaba en medio de una lucha constante. ¿Cómo podría conectar sus logros con su esencia? ¿Cómo podría seguir siendo el chico que había cruzado esas puertas en el pasado, sin perderse en la nueva imagen que proyectaba? Mientras reflexionaba sobre sus dilemas, una decisión inminente se presentaba: aceptar una invitación a un importante simposio sobre salud pública. Era una oportunidad que podría catapultarlo aún más. Pero, ¿estaba listo para enfrentar a otros que podrían ver su ascenso como una amenaza? La incertidumbre lo invadía, cuestionándose si esa nueva faceta lo acercaría más a su meta de transformar vidas o lo alejaría de sus valores fundamentales. Con esa mente inquieta, Javier decidió que ya no podría esperar, lo que debía hacer era asumir ese reto. Había llegado el momento de demostrar realmente quién era, más allá de cualquier título o reconocimiento. La primera respuesta estaba dentro de él, y la siguiente pregunta resonó con fuerza: ¿podría encontrar él equilibrio entre quienes lo habían apoyado y sus nuevas ansias de éxito? La respuesta a esa pregunta podría, de forma decisiva, marcar su destino. La mañana del simposio llegó envuelta en una mezcla de adrenalina y autodescubrimiento. Javier se despertó con un nudo en el estómago. Cada paso que daba hacia el auditorio era un eco de sus dudas. Las palabras del jurado resonaban en su mente, no se trataba solamente de él, sino de ser el portavoz de muchos. Esa responsabilidad lo perseguía. Al llegar, la magnitud del evento lo abrumó. En su mente, la imagen de colegas, profesionales y expertos lo hizo sentir pequeño.
Se sintió como un niño perdido en un mundo de mayores. Sin embargo, se detuvo un momento. En el espejo del baño, observó su reflejo, había lucha en su mirada. Esta es tu oportunidad, se dijo. La voz interna que había comenzado a cultivar, su propia versión de confianza, empezó a florecer. Cuando llegó el turno de su presentación, Javier sintió que el momento definía un nuevo capítulo en su vida. Las luces del escenario iluminaban su rostro, y cada palabra que salió de su boca fue un intento tanto de compartir sus conocimientos como de conectar emocionalmente con su audiencia. Habló sobre la desigualdad en el acceso a la salud, llevando la conversación hacia una dirección más personal. Relató su propia historia, esa mezcla de fracasos y victorias, de lucha y persistencia. La acogida fue abridora. Las miradas se transformaron. Algunos asistentes asentían, mientras otros parecían profundamente reflexivos. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. En el fondo de la sala, Ana lo observaba con desdén, su expresión revelando un rayo de desaprobación. La mirada de ella era un recordatorio crudo de las luchas pasadas. Se preguntó si su éxito lo había convertido en blanco de comentarios maliciosos o simplemente en blanco de miradas desafiantes. Esa inquietud, aunque dolorosa, también lo volvió más fuerte. Al finalizar su discurso, se sintió liberado, como si una carga pesada se hubiera levantado. Las preguntas del público comenzaron a fluir, y en cada una se reflejaban dudas similares a las suyas. Javier se encontró compartiendo no solo respuestas, sino también su filosofía de vida, revelando que era posible aprender de las caídas, y que el verdadero éxito radica en la capacidad de levantar la mirada y seguir adelante. Más tarde, en el cóctel posterior, sintió una mezcla de orgullo y temor. La multitud giraba a su alrededor, y las conversaciones bebiendo de su historia comenzaron a formarse. Hasta que, inesperadamente, una figura apareció ante él. Era un destacado investigador, una de las mentes más brillantes del campo. Aquel referente parecía genuinamente interesado en sus ideas. Javier se sintió transportado a otro plano de existencia, donde la incredulidad y la realización se fundieron. Sin embargo, al mismo tiempo, Ana se acercó, y su percepción cambió nuevamente. ¿Tú aquí? Pensé que los proyectos de verdad solo los llevaban a cabo los serios, dijo, desdibujando cualquier halo de admiración que pudiera haber en su voz. Las miradas de algunos de los presentes se volcaron hacia él. Era un momento de confrontación, una prueba que retaba lo que había aprendido en sí mismo. El impulso de responder sea cual fuere la provocación fue fuerte, pero Javier, recordando su propósito, respiró hondo. En su interior, se producía una tormenta de emociones. Podía sentirse amenazado o reforzado en su determinación. En vez de retroceder, esa era su oportunidad de reafirmarse. Con firmeza, le respondió, los sueños de verdad son los que nos impulsan a superar las barreras, no a crearlas. La respuesta fue para sí mismo tanto como para ella. Pronto, el silencio se transformó en murmullos de apoyo. Ese momento no solo confirmó su crecimiento personal, sino que le mostró la fragilidad de sus inseguridades. Mientras caminaba entre la multitud, sintió que las risas y las conversaciones estaban llenas de nuevas perspectivas. Había más en juego que solo su reputación ahora, había un espacio desafiante por delante. Una nueva oportunidad se estaba gestando a medida que se retiraba de la reunión, su mente repleto de proposiciones y una sensación renovada de propósito. Sin embargo, el eco de la frase de Ana, pero también la respuesta que había dado, resonaba en su mente, ¿había hecho lo suficiente para sobrepasar el viejo cuento de su vida? La pregunta quedó flotando en el aire, y mientras Javier se adentraba en la noche, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría seguir luchando contra las percepciones ajenas y encontrar su camino sin perderse a sí mismo en el proceso? La luz de un futuro incierto brillaba ante él, y la siguiente prueba se anticipaba en el horizonte. Javier se encontró caminando por las calles iluminadas de la ciudad, donde las luces parpadeantes parecían jugar con los ecos de sus pensamientos.
La reacción del público había sido abrumadora, pero había una voz en su cabeza que no cesaba de cuestionarlo, que le susurraba que aún había un camino largo por recorrer. Esa voz no era la de Ana, sino la de su propio sentido de autocrítica, llevando consigo la carga de las expectativas. Al llegar a casa, se sentó frente a su escritorio, el mismo donde había escrito tantos borradores de su importancia. La habitación, a menudo su santuario, le parecía ahora un campo de batalla. En aquel espacio íntimo, rodeado de libros y papeles arrugados, decidió que el próximo paso debía ser decisivo. ¿Cómo aprovechar el impulso que había ganado? Se preguntó qué podía hacer con este nuevo espacio que había conquistado. Las horas pasaron volando mientras Javier revisaba las notas de su presentación, buscando aquellas conexiones que lo habían llevado a sentir que estaba en el camino correcto. Sin embargo, un pensamiento persistente lo interrumpió. ¿Había llegado realmente al fondo de su mensaje? La verdad es que, aun sintiéndose más fuerte, el miedo a ser el mismo de antes siempre acechaba, como una sombra a la que no podía escapar del todo. La situación lo incitó a profundizar en su búsqueda. Decidió que debía llevar su historia a un contexto más amplio, quizás usando su plataforma para fomentar conversaciones sobre la salud mental y la educación, dos temas que habían marcado su vida. ¿Por qué no recopilar las experiencias de otros y crear un documental que relatara la lucha de muchos como él? La idea no solo resonaba en su mente, tenía el potencial de ser un verdadero cambio. A la mañana siguiente, Javier se despertó con una energía renovada. Se conectó con algunos de sus colegas para plantear la idea. La respuesta fue variada, algunos se mostraron escépticos, otros emocionados. Este vaivén le dio una idea clara, un desafío es lo que necesitaba. En esos momentos de duda, algo en su interior le gritaba que no podía esperar la validación de otros para seguir adelante. Debía asumir la responsabilidad de su propio proyecto, sin importar cuántas miradas cínicas se cruzaran en el camino. Con determinación, organizó una reunión en su casa, invitando a personas que habían estado a su lado en el simposio, el investigador, algunos estudiantes y aquel par de voces emergentes que le brindaron su apoyo. Era un pequeño grupo, pero el calor de sus anhelos compartidos era palpable. Al compartir su visión, notó que el escepticismo se transformaba en interés, las dudas iniciales se convertían en preguntas incisivas que desafiaban su concepto. Durante este proceso, la figura de Ana seguía apareciendo en su mente como un fantasma. Imágenes de sus interacciones lo atormentaban, y le surgieron nuevas preguntas. ¿Realmente había dejado atrás su visión tradicional? Pasó horas reflexionando sobre su respuesta, esa frase que había pronunciado ante todos. Se preguntó si ella estaba en lo correcto, había construido un castillo de arena alrededor de su nuevo yo que se desvanecería ante la primera ola contraria. Con esto en mente, recorrió un camino difícil. Se sintió desplazado, a menudo dudando de si podría mantenerse firme. Pero en medio de la incertidumbre, había comenzado a descubrir su resiliencia. Cada comentario de apoyo alimentaba su deseo de ser más que una voz pasajera, y cada búsqueda lo acercaba más a su esencia. Sin embargo, el eco de la crítica de Ana persistía, recordándole que la percepción ajena podía ser un monstruo que acechaba, listo para devorar su confianza. Con el proyecto tomando forma, entendió que debería confrontar su pasado, no solo a través de un documental, sino también a través de una conexión más profunda y personal con sus recuerdos. Cada batalla ganada tendría que ser expuesta, y con ello, su vulnerabilidad. Pero, ¿cómo se rebelaría contra la percepción que otros tenían de él, sin perder ese nuevo sentido de identidad? Mientras Javier se preparaba para su primera reunión formal del proyecto, sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Ahora enfrentaba una encrucijada, abrazar el pasado y la crítica, o dejar que afectara sus decisiones futuras. La tensión lo mantenía alerta, algo dentro de él sabía que el próximo desafío era tanto interno como externo. La pregunta se posó en su mente, retadora y provocativa, estaba listo para enfrentar no solo el juicio de Ana, sino de sí mismo, en un campo de batalla todavía por definir.
Mientras se dirigía hacia la reunión, sintió que una nueva etapa de su vida se precipitaba, empujándolo hacia un destino cuyo desenlace aún era incierto, pero que anhelaba descubrir. Javier respiró hondo al abrir la puerta de su casa, el eco del crujir de la madera resonando en su pecho como un recordatorio de lo que estaba a punto de confrontar. La reunión no era solo un intercambio de ideas, era una intersección crítica en la que sus pasados y sus futuros se encontrarían. Había estado ensayando en su mente lo que quería expresar, su voz, su historia, sus miedos y sus aspiraciones. Pero todo giraba en torno a un mismo punto, su autovaloración y la lucha constante por reafirmar quién era y qué representaba. Al llegar a la sala, se encontró con miradas expectantes. Los rostros de sus colegas reflejaban una mezcla de curiosidad y incertidumbre. Se acomodó en su silla y, antes de hablar, dejó que la tensión llenara el espacio. Era un cálculo deliberado. Sabía que necesitaba que su mensaje fuera claro, tan incisivo como una flecha. Empezó a narrar su visión del documental, dibujando con palabras el paisaje emocional de quienes, como él, habían enfrentado batallas invisibles. Sin embargo, a medida que compartía su historia, comenzó a cuestionarse a sí mismo, qué tan profundo se adentraba en su vulnerabilidad y qué aspectos guardaría para sí. La angustia de revelar demasiado lo asaltó. Recordó el consejo de Ana sobre mantener cierto grado de reserva, y sintió la necesidad de encontrar un equilibrio entre abrirse y protegerse. Poco a poco, la conversación se transformó, y sus colegas reiteraron sus propias experiencias. Al escuchar sus relatos, se sintió despojado de la soledad que a veces le hacía creer que su lucha era única. Pero cada testimonio también lo empujaba a enfrentar una verdad incómoda. La mayoría de ellos no solo luchaban contra sus propios demonios, sino contra un sistema que muchas veces los definía por esa batalla, en lugar de por su potencial. De repente, uno de los estudiantes, Sara, planteó una pregunta que lo sacudió: ¿qué significa para ti realmente tener éxito en este proyecto? La simplicidad de la pregunta lo hizo cuestionarse. En aquel momento, se dio cuenta de que su definición de éxito había estado influenciada por el ruido externo, el reconocimiento, la aprobación, el aplauso. Pero, ¿y si el verdadero éxito radicara en compartir su verdad y ayudar a otros a hacer lo mismo? Mientras la conversación continuaba, Javier empezó a despojarse de las capas de dudas que lo habían rodeado. El miedo al juicio de Ana y el de otros perdía fuerza. Se dio cuenta de que había llegado el momento de desafiar su narrativa, de darle una vuelta radical a su enfoque. La idea del documental no solo era un vehículo para su mensaje, sino una herramienta para poder sanar y crecer junto a los demás. La tarde se deslizó hacia la noche, y con ella una atmósfera de entusiasmo había invadido la reunión. Al finalizar, se sintió aliviado y empoderado al ver cómo sus colegas se comprometían a involucrarse en el proyecto. La realización de que estaba creando un espacio donde otros se atrevían a contar sus historias también lo estimulaba a adelantar los propios capítulos de su vida. Cuando la reunión concluyó, Javier quedó rezagado. Contempló cómo cada persona que había estado presente llevaba consigo no solo el testimonio de sus luchas, sino la promesa de un futuro donde el estigma se desvanecía. Mientras apagaba las luces y cerraba la puerta detrás de él, una nueva idea floreció en su mente, pero la presión de su antigua identidad llegó como un murmullo. ¿Podría realmente dejar ir todo lo que había sido hasta ahora para abrazar lo que estaba por venir? De repente, un mensaje emergente en su teléfono rompió la quietud. Era un correo de Ana que decía simplemente: ¿podemos hablar? Creo que hay algo que necesitas entender. Y ahí estaba, un nuevo reto al asomarse. La lucha de Javier por balancear su nueva identidad frente a su pasado no había terminado, sino que parecía intensificarse, y esta vez, la invitación no se podía ignorar. ¿Estaba listo para esa confrontación o, por el contrario, sería su perdición? Javier miró la pantalla de su teléfono, el brillo de la pantalla iluminando su rostro en la oscuridad. Ana siempre había sido una figura influyente en su vida, su mentora y, en cierto modo, su espejo. Sabía que lo que ella quería comunicarle no podría ser trivial,
había allí un desafío que existía más allá de lo profesional, uno que tocaba su esencia misma. Cerró los ojos un segundo y se preguntó si estaba listo para enfrentarse a esos aspectos de sí mismo que aún le resultaban incómodos. Ya no se trataba de una mera discusión sobre el documental, se estaba gestando una conversación más profunda. Con determinación, se levantó de su asiento y se dirigió a la cocina. Hacer algo tan simple como preparar una taza de café le ayudaría a centrar sus pensamientos. Mientras el agua hervía, su mente vagaba entre los recuerdos de su infancia, momentos en los que solía sentir que nunca encajaría. Había pasado años pensando que su voz no tendría valor en el mundo, que su historia era un mero eco en el vasto espacio del fracaso. Sin embargo, esa reunión había encendido una chispa. Tal vez, al narrar su experiencia, comenzaría a redefinir su percepción de valía. Tal vez, por fin, comenzaría a entender lo que realmente significaba el éxito. El café humeante en sus manos despertó nuevas preguntas. ¿Qué habría querido decir Ana? ¿Acaso había algo en su enfoque que necesitaba cambiar? Releyó el correo un par de veces, analizando cada palabra y cada pausa implícita. La incertidumbre lo paralizaba, pero su necesidad de crecer comenzaba a imponerse. Se sentó de nuevo, tomó un sorbo de café y, con cada trago, absorbía la intención de empoderamiento que lo llevaba a una ruta incómoda, pero necesaria. Poco tiempo después, Javier se encontró frente a la laptop con la ventana de videollamada abierta, esperando a que Ana se conectara. La espera fue un ejercicio de templanza. Ahí estaba esa mezcla metálica de ansiedad y curiosidad palpitando en su pecho. ¿Acaso tendrían que hablar sobre el reconocimiento del público? O quizás sobre la validez de su enfoque emocional en el proyecto. La posibilidad de hacer una conexión auténtica con Ana lo llenaba de expectativa, y su mente comenzaba a esbozar posibles argumentos. La pantalla parpadeó y, al instante, la figura familiar de Ana se comprendió en una perspectiva colorida. Su sonrisa, aunque cálida, parecía estar acompañada de una gravedad que desnudaba la conversación que tenían por delante. «Hola, Javier. Gracias por conectarte», comenzó ella, sus ojos fijos en él con una intensidad que parecía mirar más allá de la pantalla. «Hola, Ana. Gracias a ti por tomar el tiempo», respondió, sintiendo que su voz temblaba un poco, pero se obligó a mantener la serenidad. Ana respiró hondo, como si se estuviera preparando para abordar un tema crucial. «Quiero hablar sobre tu enfoque en el documental. Creo que tienes algo valioso que ofrecer, pero también siento que hay partes de ti que todavía no has compartido», estaba hablando de una verdad que llevaba en el aire. Las palabras resonaron en la mente de Javier, desafiándolo a confrontar sus propias barreras no solo ante Ana, sino también ante sí mismo. La conversación fluyó, entre cuestionamientos y reflexiones, empujándolo a explorar sus miedos. Javier se dio cuenta de que su éxito y su sanación estaban intrínsecamente conectados, y dentro de ese laberinto de emociones, había un camino que necesitaba ser explorado. Ana continuó, guiándolo hacia un momento de revelación. ¿Qué significa para ti realmente ser vulnerable en este proceso? Su pregunta lo tomó por sorpresa. Era la invitación a abrirse que había estado eludiendo. Mientras sopesaba la respuesta, el reloj marcaba un tiempo que antes le parecía interminable. La lucha interna se intensificaba. ¿Podía realmente ser vulnerable y, a la vez, mantener su integridad profesional? Las palabras comenzaron a formarse en su mente, pero en ese instante, su teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de un número desconocido. Una notificación que interrumpiría la conversación y podría llevar a algo inesperado. La pregunta era, ¿estarían sus antiguas lesiones a punto de salir a la luz justo cuando estaba empezando a encontrar su voz? La incertidumbre de lo que revelaría no fue razón suficiente para silenciarlo. Él había elegido abrirse, tocar fibras delicadas y, ahora, debía enfrentar las consecuencias de su decisión. Javier sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si cada palabra no pronunciada de Ana diera forma a un espacio cargado de significado.
Observó el teléfono en su mano, ansioso por abrir el mensaje, sabiendo que podría ser un portal hacia aquello que había mantenido oculto por tanto tiempo. Sin embargo, aquel impulso de explorar lo desconocido se enfrentaba a la necesidad de concentrarse en la conversación que había comenzado. Ana, ajena a su dilema interno, lo miraba con interés. Es importante que te permitas ser auténtico, Javier. Las historias que cuentas tienen el potencial de resonar en otros, pero lo harán de verdad solo si te atreves a ser vulnerable, agregó, dejando que sus palabras calaran en él. Era un mantra que había repetido muchas veces, pero cuya profundidad sentía ahora como un peso en su pecho. Decidido, Javier tomó aire. Ser vulnerable implica un riesgo. He pasado años sintiendo que mi historia no merecía ser contada. La gente espera ver el éxito, no las luchas que me han llevado a donde estoy. Mostrar esa parte de mí es como abrir una herida que quizás nunca sanó, confesó, la voz temblorosa pero firme. La mirada de Ana se suavizó. La vulnerabilidad no es una debilidad, Javier. Es lo que conecta. Es la autenticidad de tu experiencia lo que hará que las personas se reconozcan en tu trabajo, dijo, y por un momento, Javier sintió un pequeño destello de esperanza. Pero la indecisión lo asaltó una vez más, ¿y si sus heridas no eran suficientes para narrar una historia digna? Mientras la conversación continuaba, los recuerdos de sus fracasos y miedos comenzaron a superponerse, produciendo una batalla interna que lo dejó exhausto. Lo que había sido un mero proyecto profesional comenzaba a transformarse en una búsqueda personal, y esa transformación lo aterraba. Ana parecía percibir su confusión. A veces, los caminos hacia el crecimiento están llenos de momentos incómodos. Pero si no te enfrentas a ellos, nunca sabrás cuán lejos puedes llegar, dijo, su voz impregnada de convicción. Esa afirmación resonó dentro de Javier, como un eco de sus aspiraciones más profundas. Con el corazón acelerado, decidió ignorar por un momento el mensaje que había recibido. Tal vez deberías ayudarme a comprender lo que significa para mí abrirme, sugirió, llevando la conversación hacia un terreno que le resultaba más familiar, el aprendizaje y el crecimiento. Ana asintió y comenzó a compartir sus propias experiencias de vulnerabilidad. Lo que comenzó como una charla sobre su proyecto se transformó en un diálogo enriquecedor sobre el miedo de mostrarse al mundo y el poder de la autenticidad. Javier absorbió cada palabra, se dio cuenta de que aquellos discursos se entrelazaban con su propio viaje. Sin embargo, la distracción del mensaje persistente en su teléfono lo mantenía alerta. Mientras Ana hablaba de su propia lucha, Javier lo miraba de reojo, preguntándose si debería abrirlo. Cuando finalmente su mente se enfocó, Ana terminó su relato. Recuerda, Javier, es en el compartir donde encuentras la esencia de tu voz. A veces, hay que dejar atrás el miedo para obtener las recompensas más grandes. Con esa frase resonando en su mente, Javier se sintió impulsado a actuar. Deslizó el dedo por la pantalla, y al abrir el mensaje, los ojos se le fueron a lo que decía. Era un recordatorio de su pasado, una conexión con alguien que había creído perdido. La información contenida en ese texto lo desafió de formas que no había anticipado. El corazón le dio un vuelco. Era el momento de decidir, seguir adelante con la charla inspiradora de Ana o enfrentar un hecho que podría desenterrar viejas heridas. La vulnerabilidad que había comenzado a explorar ahora se sentía repentinamente más urgente. Dame un segundo, por favor, pidió Javier, sintiendo que lo que estaba a punto de descubrir podía alterar el curso de su vida. Se quedó mirando la pantalla, dejando que el peso de sus elecciones pesara sobre él. Era el instante adecuado para enfrentar todo. Lo que había temido. ¿Podría ese mensaje ser el catalizador necesario para su transformación? Con el aliento entrecortado, se preparó para tomar una decisión que determinaría su siguiente paso en este proceso de autodescubrimiento. Javier sintió como el tiempo se detenía en ese instante. La pantalla del teléfono, iluminada y vibrante, parecía un espejo que reflejaba su alma.
Detalló cada palabra del mensaje antes de abrirlo, su mente atrapada en un remolino de emociones. Finalmente, con una resolución tangible, tocó la pantalla y se preparó para recibir lo que había estado evitando. Hola, Javier. Quería saber cómo has estado. Ha pasado tiempo desde nuestra última conversación. Esas palabras le hicieron tambalearse. Era ella, la persona cuya ausencia había marcado su vida, quien había sido un faro en una tormenta llena de autocríticas. La mezcla de alegría y temor lo embargó. ¿Daría este mensaje un nuevo propósito a su autoexploración? En lugar de sentirse abrumado, sintió la chispa de una oportunidad. Mientras su mente divagaba, recordó las palabras de Ana. La vulnerabilidad no era debilidad, era una invitación a conectar. Se preguntó si, de alguna manera, esa conexión se extendía hasta su viejo vínculo. ¿Podía abrir su corazón? ¿Sería capaz de hablar sobre sus miedos y fracasos? ¿Estás ahí? Espero que no estés muy ocupado, continuó el mensaje, como si el tiempo entre ellos no hubiera existido. Con cada palabra, Javier sintió que la carga de su pasado empezaba a liberarse. No solo se trataba de responder a un mensaje, sino de enfrentarse a sus propias inseguridades. Con un movimiento decidido, comenzó a teclear. A cada pulgar que presionaba la pantalla, sentía que se iba deshaciendo del miedo que lo había atado por tanto tiempo. Hola, he estado bien. ¿Tú? Esa simple respuesta, aunque breve, se sentía monumental. El simple acto de abrirse a alguien que había tenido un impacto significativo en su vida era, en sí mismo, un acto de coraje. A medida que las palabras fluían, sentía como si las paredes que había construido empezaran a desplomarse. Ana, observando su proceso, sonrió con interés. ¿Ves? La autenticidad comienza con pequeños pasos. A veces no se necesita una confesión monumental, cada pequeño gesto cuenta, le dijo, y él supo que estaba en la senda correcta. Mientras la conversación entre él y ella continuaba, Javier comenzó a explorar su propio viaje. Las dudas que antes le parecían pesadas ahora eran más ligeras al compartirlas. Cada respuesta que daba, cada pregunta que planteaba, era una oportunidad para redescubrir su voz, esa que había mantenido cautiva. Pero a medida que su diálogo avanzaba, el eco de la vulnerabilidad empezaba a reverberar en él con más fuerza. Las palabras de Ana lo instaban a compartir su historia sin miedo. Ten en cuenta que abrirse es un proceso. Hay capas que debes desnudarte, pero a veces, una parte pequeña de tu historia puede resonar más de lo que imaginas, aconsejó Ana, mientras él la escuchaba con atención. Sin embargo, el pulsar del mensaje en su teléfono nunca se detuvo. El eco de su pasado lo envolvía y no podía ignorarlo. Sin querer, una cuenta pendiente surgió en su mente, había cosas que nunca dijo. Había emociones estancadas. Recuerdo nuestra última conversación, lo que pasó cuando comenzó a escribir, sus dedos danzando sobre la pantalla, elaborando un texto que se sentía lleno de verdad. Siempre quise explicarte por qué todo fue tan complicado, continuó, sintiendo como ese acto liberaba una carga que había llevado consigo. Las respuestas llegaron rápidamente, el tono del texto resonando con una calidez que lo contagió. Me gustaría saberlo. Lo que sientes es importante. Esa invitación lo sorprendió y le dio fuerzas. No solo estaba respondiendo a un viejo amor, sino que comenzaba a narrar su propia historia, una que había decidido silenciar durante años. Javier tenía que decidir ahora hasta dónde estaba dispuesto a llevar esa vulnerabilidad. ¿Sería capaz de afrontar su pasado y compartirlo no solo con ella, sino con el mundo? El instante de la verdad se acercaba. Mientras su corazón latía con fuerza, la pregunta que permanecía en su mente era si su pasado fortalecía su voz o si lo consumiría en él. Proceso. Despertar viejas heridas a menudo significa tocar el dolor, pero tal vez, en esa exposición, hallaría lo que había estado buscando. Con un último respiro profundo, se sintió preparado para dar el siguiente paso.
Este intercambio marcaría el inicio de su nueva narrativa, y cada palabra que sucediera tendría el poder de transformar no solo su vida, sino también su oficio. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que este viaje aún guardaba secretos que debía desentrañar, secretos que tal vez llevarían a una confrontación inevitable. Esto es solo el comienzo, pensó Javier, mientras también era consciente de que las revelaciones que estaban por venir podrían ser más sobre él de lo que jamás hubiera imaginado. Javier se encontraba en un punto de inflexión. El eco de las discusiones con Ana reverberaba en su mente, cada palabra calando hondo. La vulnerabilidad que había empezado a explorar, esos pequeños pasos hacia la autenticidad, empezaban a sentirse como un viaje real. La decisión de abrirse no solo era una elección personal, era el pilar que sostenía todo lo que había logrado hasta ahora. Los días transcurrieron. La conversación con Ana había despertado en él una nueva fuerza. No solo se trataba de ser el protagonista de su propia historia, sino también de permitir que otros se unieran a su lucha. La idea del documental se volvió más clara, como un hilo conductor que conectaba las experiencias humanas en su esencia más pura, el dolor, la alegría y, sobre todo, la resiliencia. El proyecto no era solo un vehículo de expresión, era un llamado a la acción. Javier decidió que debía presentarlo ante sus compañeros en un seminario. Tenía que abrir su corazón a quienes antes se habían burlado de su origen. Sabía que esta podría ser una retribución. El día del evento llegó, y él se sintió preparado, como un gladiador ante la arena. El auditorio, lleno de miradas conocidas y desconocidas, lo observaba mientras su corazón latía con fuerza. Se plantó firme en el podio, su discurso fluyendo con una mezcla de emoción y convicción. Al hablar de su historia, de su madre, del sacrificio y de la importancia de contar cada historia, los murmullos empezaron a desvanecerse y una atención palpable llenó el aire. Mi historia no es única, pero es un reflejo de la lucha que comparte nuestra comunidad. No hay éxito sin esfuerzo y no hay voz sin vulnerabilidad, proclamó, su voz resonando con poder. Sentía la fuerza de todos sus sacrificios detrás de cada palabra. Las reacciones fueron variadas. Algunos de sus compañeros se mostraron intrigados, mientras otros, incluidas algunas figuras que alguna vez lo menospreciaron, se dejaron llevar por un evidenciado respeto. Sin embargo, lo más revelador fue ver a Ana entre el público, su mirada, ahora llena de comprensión, lo validó. Cada respuesta que recibió era un eslabón más en su renovación personal. Sus colegas compartieron sus propias historias, creando una red de conexión que rompía barreras. Las palabras de Javier despertaron en muchos la necesidad de no solo seguir adelante, sino de aprovechar sus propias vulnerabilidades para crecer. Se habían transformado en compañeros de lucha, todos navegando juntos por la incerteza de la vida. La luz del reconocimiento brilló más intensamente que nunca. Javier entendió que su triunfo no estaba ligado únicamente al reconocimiento académico, su verdadero éxito radicaba en haber encontrado su voz y el valor de compartirla. La culminación de sus esfuerzos no se medía en premios, sino en la capacidad de inspirar a otros a encontrar sus propias historias. Con el tiempo, su documental se desarrolló, no solo como un proyecto académico, sino como un testimonio vivo de que cada uno, sin importar sus orígenes, podía dar forma a su destino. La producción atrajo la atención y, con ella, el regreso de aquellos sueños que alguna vez sintió inalcanzables. Javier creció en confianza, no solo como estudiante, sino como un defensor del cambio en su comunidad. La profundidad de su transformación se evidenció en cada paso que daba. Ya no era solo el hijo de una limpiadora. Era un estudiante de medicina con propósitos. La conexión con sus raíces solo le dio más fuerza. Había conquistado sus medos, dándole voz a quienes permanecieron en silencio. Una tarde, mientras paseaba por el campus, recibió un mensaje de Ana. Javier, me gustaría hablar contigo. Tu evolución ha sido inspiradora, y veo el impacto que tienes. Quiero ser parte de tu proyecto, decía.
Su respuesta fue inmediata, el eco de sus antiguas inseguridades se desvanecía ante la fuerza de su nueva identidad. El viaje hacia su propia vida, lleno de oportunidades y retos, llegaba a un nuevo capítulo, en el que la vulnerabilidad se tornaba su mayor fortaleza. Con cada paso, seguía redefiniendo su destino, mostrando que la verdadera riqueza radica en el amor y los valores con los que construimos nuestras vidas. La vida de Javier, ahora estabilizada, era un ejemplo palpable de que con perseverancia y autenticidad se pueden superar cualquier expectativa. No había un final, sino una continuación en su viaje de transformación y en su búsqueda de un significado más profundo. Así, con una sonrisa de satisfacción, Javier permaneció firme en su camino. Había llegado a su destino, dispuesto a abrazar cada nuevo reto con los brazos abiertos. Con cada palabra que compartía, mantenía viva la historia de su madre, el ejemplo de sacrificio que había forjado su esencia. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.